Bienvenidos, queridos amigos de Auténtica Radio, a un nuevo programa de los protagonistas. Y el protagonista de esta noche es venezolano. Nació en Venezuela y ahora está radicado en La Haya, en los Países Bajos. Se llama Martín Francisco Mayo, pero es mejor conocido como Guaca Mayo. Si ustedes lo siguen en Instagram, @guaca.mayo, les va a encantar. Bienvenido, Martín. Un gusto tenerte en el programa. Creo que es la tercera vez que te entrevisto. Estoy muy contenta de tenerte ahora en los protagonistas porque eres un gran protagonista. Gracias, Carolina. Feliz de estar acá. Además, has hecho de la música venezolana una protagonista en otras latitudes. Y quiero contarles, amigos, que yo descubrí a Martín porque un día viendo mi Instagram, de repente veo un video en donde sale este Catire Bello cantando El burrito sabanero en inglés. Vamos a oír un pedazo del burrito sabanero en inglés cantado por Martín Francisco Mayo. Bueno, ahí lo tienen. Y de verdad que es conmovedor escuchar una cosa que es tan familiar en otro idioma y nos guste o no, el inglés es hoy en día el lenguaje universal. A lo mejor dentro de unos años será el mandarín, pero hoy por hoy es el inglés. Y me encanta esto que estás haciendo porque estás llevando esas raíces venezolanas, como dije antes, a otras latitudes. Pero empecemos por el principio, primero lo primero. ¿Cuándo, Dale, pues. cuándo Martín se acercó a la música o cómo fue ese acercamiento tuyo a la música? Bueno, Carolina, es una historia larga y con varios comienzos, como hemos visto en otras entrevistas. Yo tengo la suerte de que vengo de una familia de que, aunque muy pocos de nosotros somos músicos, todos amamos la música. Y desde que yo tenía 1 y 2 años allá en Caracas, eh, mi abuela se ponía a tocarme canciones en el cuatro. Y mi abuelo Luis José, de vez en cuando me secuestraba a ese cuartico donde tenía el tocadisco guardado y me ponía las canciones de Alfredo Sadel y después me mandaba a cantárselas a mi mamá. Entonces estaba yo ahí de 2 años, casi que desnudo, cantando Dominó, dominó, ya tus ojos no alumbran mi vida. Cosas por ese estilo. Y de ahí, bueno, a los 3 años, un amigo de la familia, David Koisman, musicólogo venezolano por excelencia. Él fue el primero en de verdad sentarse conmigo y presentarme, ¿sabes? A lo que es la música de una perspectiva un poco más estructurada, pues. Se sentó conmigo en el piano y me puso a enseñar las notas usando colores y la canción Los pollitos dicen. Entonces cada pollito, cada nota en el teclado tenía un color y ahí tenía que escucharla y reconocerla. Y yo pienso que es por David y ese impulso familiar de que nace mi amor a la música. Qué belleza, Y sí, porque ujú. sí, porque es alguien a lo mejor, bueno, yo creo que tratándose de él sí quería motivarte, ¿no? Pero a lo mejor no pensó que esta motivación iba a ser luego tu modo de vida, ¿no? Bueno, yo no sé qué estaba pensando David en ese momento, pero él de verdad, yo siempre se lo atribuyo. Él, además de ser un tremendo musicólogo y un escolasta de la música venezolana impresionante, él es amigo cercano y siempre ha estado conmigo en este viaje musical para animarme y para dar consejos cuando se necesitan. Entonces, sí diré que capaz, no sé si lo estaba esperando, pero ya que vio que soy músico, él lo ha alimentado mucho. Bueno, y eso es importantísimo. ¿Tus abuelos viven? Mi abuelo sí, mi abuela Josefina falleció, desafortunadamente. Tu abuelo Luis José. Luis José, sí. Ajá. Bueno, Antiguo pues, profesor de la UCB, para que tú bueno, veas. pero fíjate que tu abuelo, que ojalá que pueda escuchar este programa,
De verdad que fue una influencia bellísima en tu vida. Y me imagino el niñito chiquitico fascinado viendo el tocadisco, porque también me da risa que tenga tocadisco, ¿no? Porque Sí, bueno, cuando tú estabas chiquito ya había, por lo menos había cassettes o había claro, sí. CD, ¿no? Pero Sí, bueno. Yo, ojo, digamos, uno escuchaba de todo en ese momento. Mi mamá, bueno, ella siempre cuenta la historia de que ella me ponía un cassette de Serenata Guayanesa y yo solo quería escuchar el sapo de Serenata Guayanesa. Entonces ella decidió hacer un cassette única y exclusivamente del sapo en repeat. Y lo escuché tanto a los 2 años que lo gastamos. Ya no sea sirve que ese cassette. ya no quieres traducir, ya no quieres The Frog. Bueno, 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 Frog, capaz algún día. go away from here. Sí. Puede ser, vamos a ver, vamos a ver. Pero sí, uno escuchaba de todo. Y la música venezolana siempre estaba cerca, siempre estaba sonando en mi casa. Qué lindo eso. Ujú. Yo viví en Maracay muchos años, viví 21 años y yo siempre cuando veníamos de Caracas a Maracay o de Maracay a Caracas, oía música clásica en un trayecto y de regreso era pura música venezolana, porque yo sentía que en los colegios ya no les enseñaban tanta música venezolana. Claro, eso es parte de la globalización. Entonces sabían Gloria Estefan y sabían Laura Pausini y sabían Shakira, pero las canciones venezolanas de toda la vida las aprendieron porque yo las ponía en mi cassette en mi carro. Sí. Las veníamos cantando toda la carretera, ¿no? Bueno, ojo, yo pienso que es así que se mantienen las tradiciones, ¿sabes? Uno es parte de la razón que hablo español como lo hablo, ¿sabes? Yo viví desde los 3 años en los Estados Unidos y yo pienso que sin esfuerzo de mantener eso, si mi madre no hubiera empujado tanto para que yo me sintiera venezolano, yo capaz no estuviera hablando español contigo ahorita, Carolina. Y es lo Seguramente mismo con no. sí, con la No, que tú cultura. sabes que eso era una de las cosas que te quería comentar y creo que te la comenté en otra entrevista, que tanto mi marido como yo nos hemos quedado impresionados de lo bien que hablas venezolano, porque no es que hablas español, tú hablas venezolano. En una de esas entrevistas tú me dijiste que tú hablabas Spanglish, pero no, tú no hablas, o sea, tú hablas Spanglish a lo mejor cuando estás con tus amigos, pero tú hablas Así es, sí. perfecto español y hablas venezolano como si hubieras salido de Venezuela ayer. Y eso a lo mejor tiene que ver con tu oído musical, ¿sabes? Porque aquí yo veo mucha gente venezolana que, por supuesto, usa palabras, empezando por mi hija, pues. Aquí nadie dice computador, aquí dicen ordenador aquí en Ah, Barcelona, España, donde yo sí. estoy, ¿no? Ujú. No dicen carro, dicen coche, no Sí. dicen estacionarse, sino aparcar. O sea, cosas así claro, que tú entiendes, si te lo dicen, pero, por ejemplo, aquí hay mucha gente, tú le dices carro y no sabe lo que le estás diciendo. No, es así. Ojo, y bueno, también supongo que estando en un país de habla español, ¿sabes? Es un poco más complicada la situación porque, ¿sabes? Cuando uno se cría como yo me crié en lo que llamamos la Westonzuela, ese barrio del sur de la Florida, Ujú. lleno de venezolanos, es fácil mantener cosas en español venezolanas porque todos tus amigos también son recién llegados. Claro, Pero si estás en España, que hablas el mismo idioma, pero ahora con panas de Madrid, amigos de Bilbao, de Barcelona, de Valencia, donde sea. ¿Sabes? Es más fácil perder esos detalles. Por eso no se lo falto a nadie, pero también chalequeo a mis amigos aquí que vivieron años en España. Yo tengo claro, pero fíjate una cosa que Sí, yo me he dado cuenta, que los venezolanos, por ejemplo, en el caso de las frutas, nosotros somos los únicos hispanoparlantes que le decimos cambur al cambur. Tú dices y cambur parchita la y parchita, nadie tiene parchita a la parchita, patilla a la patilla, lechosa a la lechosa, papaya. O sea, así mismo. aquí dices, pero ¿por qué nosotros le cambiamos los nombres a las frutas? No sé. Eso lo voy a ver, algún día lo voy a averiguar, porque de verdad que me llama la atención esto de que los venezolanos realmente, pues Sí. no, o sea, es impresionante que todas las frutas, o no todas, pero casi todas tengan nombres distintos. Así mismo, bueno, ojo, yo pienso que tiende a pasar y uno lo encuentra en el Caribe, por ejemplo, esta canción que la canta Dimensión, una canción cubana originalmente, Las frutas del Caney, ellos hablan de marañones, hablan
de mango de mamey. Yo no sé qué es un mango de mamey. Yo sé lo que es un mango y sé lo que es un ¿Eh? mamey. Ajá, Pero, pero ¿sabes? mango de mamey Pero un está mango de solo por mamey yo no sé, ¿sabes? Eso es algo que, al cual no nos referimos a eso en Venezuela, ¿sabes? Yo pienso que todas las culturas tiene su cosa bella y su cosa única. Y no, los venezolanos tomamos mucho orgullo con el cambur y con las cotufas del corn to fry. eh, y es eso, pues. no viene de corn to fry. De ahí es donde viene, así mismo, sí. Digo, como el Como pana guachimán, viene de el partner, guachimán y tenemos todas muchos esas cosas anglicismos, que sí. decimos. Sí. Mi corazón, ahorita Sí, vamos a hacer una pausa y justamente vamos a oírte cantando de repente de Aldemaro Romero y ya regresamos con Martín Francisco Mayo. @guaca.mayo en Instagram, no dejen de seguirlo. Continuamos, queridos amigos de Auténtica Radio. Nuestro protagonista de esta noche es el músico Martín Francisco Mayo, @guaca.mayo en Instagram, que ha hecho un trabajo increíble traduciendo al inglés folclore venezolano. Ahora estás en La Haya. Estábamos hablando de tu historia musical sí. y, ajá, porque interrumpimos después de que te llamó la atención el piano, que aprendiste a tocar los pollitos y qué pasó después, porque tú llegaste a La Haya a estudiar composición. Es Eh, verdad, es Ajá, verdad. ¿qué pasó entre los pollitos y La Haya? Bueno, vamos a ver, vamos a reducir 15 años a 2 minutos. Vamos a intentar, yo hablo mucho. Pero bueno, llegando a los Estados Quiero Unidos, que hables, yo... Sí, justamente. es así, es así. Es. Bueno, pues yo a los 3 años salgo de Venezuela con mi familia a vivir al sur de la Florida. Y estando ahí, pasaron unos años hasta que por fin a los 7 años un vendedor de teclados de una escuela de música llega a la casa, nos toca la puerta y le empieza a hablar a mi papá que no, yo estoy vendiendo lecciones y teclados a niños del área, a muchachos jóvenes, y le empieza a vender todo lo de la música. Y bueno, como te he dicho, en mi familia siempre ha habido amor para la música. Y mi papá lo para y le dice, mira, tú no me tienes que convencer de las lecciones ni del piano, solo dime cuánto cuesta y veremos qué podemos arreglar. Entonces, mi papá hizo un trato conmigo porque con una compra de un teclado venían 2 meses de lecciones gratis. Entonces, él dijo, mira, necesitas hacer esta cantidad de lecciones para que se equivalan los precios. Si tú sigues motivado al final de eso, te pagamos el resto de las lecciones. Y así fue. Mi papá se sentaba conmigo y yo me ponía a practicar y él me acompañaba. Bueno, tanto sí que yo cuando me equivocaba, mi papá que no sabía nada de músico ya sabía identificar los errores. Y yo me molestaba porque le decía, no, eso fue un error, hazlo de nuevo. Mi papá que ni toca puerta. Pero eso pues, por ahí empecé y fui pianista muchos años, hasta que a los 11 integré, o sea, me uní al Miami Music Project, que es una especie de proyecto similar al sistema que se lleva a cabo en Miami, inspirado por el mensaje de José Antonio Abreu y con muchos de los mismos, en ese momento, de los mismos maestros que habían estado en el sistema. Gente como Avirán Brizuela, Imagínate. músico y cultor impresionante y muy buen amigo. Ujú. Alex Berti también, tremendo director que estuvo desde el primer ensayo del sistema cuando estaban en un estacionamiento. Sí, la Así Candelaria mismo. con 50 triles y 13 músicos. Así mismo, ahí estaba Alex echándole pichón. Pero bueno, justamente, y yo pienso que ahí, bueno, y ahí comencé con el oboe, y ahí de verdad siento que fue que surgió mi amor y mi dedicación a la música como carrera, pues más allá del cariño y el amateur, al empuje a hacerlo, como si fuera, bueno, a que fuera mi vida de algún modo. ¿Por qué escogiste el oboe? ¿Te lo pusieron o fue como el sistema que te enseñan todos los instrumentos y te dicen cuál quieres probar? Bueno, fue como en el del sistema en que a mí me lo presentaron. Fue en mi middle school, como lo llaman en los Estados Unidos, la secundaria, llamémosla. ¿Sí? Que yo a los 11 años llegué al colegio y ahí quería estar en la banda. Y me dicen, aquí no tenemos piano, porque es una banda. Tienes que escoger otro instrumento. Entonces había un día, una feria, donde podíamos revisar los instrumentos que nos gustaran. Y yo reviso, reviso, reviso y encuentro el oboe, lo pruebo y me va bien. Y entre otros instrumentos estaba el corno francés, por ejemplo. Y yo me decido por el oboe porque
a mí me encantaba la obra esta de George Gershwin, La Rapsodia Azul, que Ujú. no sé si la conocen, pero Sí, comienza con un solo un Rhapsody. instrumento de viento, sí, espectacular. Así que comienza en lo grave. Y a mí me encantaba ese solo tanto que yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a tocar oboe porque el oboe es el que toca eso. Imagínate mi sorpresa, 6 meses después, cuando me entero por fin que el instrumento que toca ese solo no es el oboe, sino el clarinete. Bueno, pero el oboe y Pe- el clarinete se parecen hasta físicamente, ¿no? es cierto, es cierto. Se parecen en mucho y también tienen diferencias bien pronunciadas, pero, Sí, pero claro. hay mucho Pero con los qué sonidos son confundirlo. Sí, distintos, ¿no? Pero sí, sí, así mismo, así mismo. Ojo, pero ya en ese momento ya le guardaba un amor al oboe que no quería dejarlo. Entonces, ¿sabes qué? Me habrán engañado para que empezara. Bueno, nadie me engañó, yo me equivoqué. Me habré equivocado, pero ahora el amor es real, pues. bueno, a lo mejor es el destino, ¿sabes? Que te equivocaste. A lo mejor te va mejor con el oboe que con el clarinete. ¿Tú qué sabes? Puede ser, puede ser. Bueno, y por mucho tiempo fui oboísta como disciplina principal. Fui a un bachiller en Miami, el New World School of the Arts, especial para músicos y para estudiantes, ¿sabes? Músicos serios y todo eso. Y ahí toqué oboe, hasta gané competencias de concierto tocando el concierto de Bien. Strauss y todo eso. Tuve mucha suerte también de tener profesores que siempre me guiaron. Pero fue en parte en Miami Music Project, en esta organización que te estaba contando, con gente como Aviram, como Alex, que de verdad descubrí el amor por la composición, que empecé a experimentar con eso. Y gracias a ese empuje y a esa influencia, fue que me di cuenta que lo que yo quería hacer era componer, era escribir música. Y ahí fue que terminé en Holanda, porque empecé a revisar universidades donde estudiar composición y terminé escogiendo, en parte con el consejo de David Koifman, buen amigo de Venezuela, que ahora está en Mm. España, en el Conservatorio de La Haya. Audicioné y me aceptaron y aquí estoy. Y ¿Cómo no he fueron visto para atrás. las audiciones? ¿Las mandaste por video? ¿Tuviste que estar personalmente o ambas cosas? Bueno, en el mundo de la composición es un poco distinto al resto de los músicos. Típicamente cuando uno aplica a la universidad para un instrumento, tú mandas una grabación tuya tocando, filmado pues. Y ahí ellos escogen los muchachos que quieren invitar a una segunda audición. Y esos los invitan ¿Y y cuál fue ahí la primera escogen, que mandaste? ¿cómo que la primera composición, dices? Ajá. Ah, sí, bueno, para los compositores es un poco distinto porque mandamos un portafolio, entonces tienes que mandar de 3 a 4 composiciones. Ajá. ¿Cuál Pero es ahí la primera mandé, que por mandaste? ejemplo, sí, yo mandé la primera sinfonía que yo escribí, que la escribí a los 15 años. No es Chamo, particularmente tú has compuesto una sinfonía, de verdad. sí, bueno, he Con compuesto cuatro varias, movimientos y pero sí. todo. 4 movimientos y todo. Ojo, en ese momento era lo que tenía. Incluso hoy en día, bueno, es síndrome de músico. Uno tiene que. A veces es duro ver lo que uno escribió de muy chamo, porque dices, confiro, he podido haber hecho eso mejor y eso ya. Pero estoy orgulloso de que lo haya terminado. Una sinfonía, una obra para orquesta de cuerdas, inspirada por la muerte de Simón Bolívar. El general en su laberinto, un poco, el cuento este de García Márquez. Ujú. Y algunas otras obras, una sonata para oboe, entre otras cosas. Pero bueno, honestamente Pero fue en el conservatorio era música académica entonces. académica. Así es, Ajá. así es. Wow. Y desde entonces he continuado ahí. Yo incluso el año pasado tuve varios proyectos de composición bien hermosos, incluso una obra que no tenemos grabada desafortunadamente, pero es una obra de teatro inspirada por el Pedro y el Lobo de Prokofiev, ¿sabes? Un poco de teatro juvenil. Centrada en el Amazonas venezolano y cuenta del día que el sol desaparece y que el protagonista Guacamayo tiene que reunir a todos sus amigos, incluyendo el Turupial, el Cunaguaro, e irse buscando al sol, que lo perdieron en el propio solsticio, en el día de San Juan. Eh, Esa obra fue una muy hermosa y la más reciente, pero además de eso, escrito, por ejemplo, un concierto de cuerdas, de percusión, perdón, un concierto de percusión para el fenómeno que es Konstantin Napolov, un percusionista ucraniano aquí en Holanda de un calibre impresionante, que se inspira del cuento de Julio Cortázar, La noche boca arriba.
hablando de un motociclista en Buenos Aires que se accidenta y empieza a soñar que es un indígena moteca en una guerra florida contra los aztecas y que lo terminan sacrificando en el sueño y ahí descubre su vida real. Una obra bien académica, bien distinto a lo que hago con el folclore, pero digamos otro lado de esta moneda artística y algo que Bueno, también me pero interesa es que, mucho. ¿sabes? Que yo creo que para ser un buen compositor, tú tienes que empezar por la música académica definitivamente, porque la música está donde está porque viene de allá. Es así como los grandes escritores. ¿Tú crees que los grandes escritores empiezan a escribir solos? Los grandes escritores han leído mucho, son primero grandes lectores, han leído muchísimo y han leído los grandes clásicos. No hay ningún gran escritor que no haya leído grandes clásicos. Entonces, con la música pasa lo mismo. Sí, ojo, yo pienso, yo no sé si necesariamente estoy de acuerdo de que es el camino necesario, ¿sabes? Digamos, de empezar con los clásicos, pero Para sí ser pienso un que es gran importante compositor, revisarlo. para ser un gran Sí, compositor, sí. Para ser compositor, no. Pero para ser un gran compositor, sí, definitivamente. puede ser, sí. Ojo, es que lo comento porque, ojo, y mi camino, ¿sabes? Sí, yo vengo del mundo clásico, como puedes ver, empecé como pianista, después pasé a oboísta, eran orquestas, 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 pero yo pienso que lo que más me ha hecho crecer como compositor es ese contacto con el folclore venezolano, una curiosidad que ha estado toda mi vida, pero que de verdad se intensificó estando aquí en Holanda. Yo ese primer diciembre era lo más solo que había estado de mi casa, lo más lejos que había estado de mis padres. Y me pegó la nostalgia ese año Me y decidí imagino. comprar un ukelele y cambiarle las cuerdas a cuerdas de cuatro y empezar a aprender por mi cuenta. Y de ahí llevo años investigando y aprendiendo más de nuestro folclore, de nuestras tradiciones, diferenciando el merengue caraqueño, el merengue en el oriente, aprendiendo los distintos tipos de joropo por todo el país. Y yo pienso que ese evento y ese amor por Venezuela es lo que me diferencia para artista, como artista, porque incluso en esa obra, ese concierto de percusión que estoy escribiendo de Konstantin Napolov, yo tengo ese músico ruso, perdón, ucraniano, importante aclarar, un músico ucraniano, Konstantin, si escuchas esto, por favor no te molestes conmigo, Te moleste. músico ucraniano, tocando maracas, maracas al estilo llanero, ¿sabes? Y cantando los acentos del joropo, pues el acento rítmico, el tum tac 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 tum Sí, tac tac tac. Y ahí está. qué Y maravilla. sin eso, ¿sabes? Sin esa influencia de nuestras tradiciones, yo no sería el músico que soy. Claro que no, pero este tema lo vamos a retomar cuando vengamos de esta pausa y vamos a escuchar La Negra del Tamunangue. Ya venimos. Continuamos, queridos amigos de Auténtica Radio. Nuestro protagonista de esta noche es el músico Martín Francisco Mayo, mejor conocido como Guacamayo. Qué lindo que te llames Guacamayo. Yo adoro las guacamayas. Bueno, eso vino por un chalequeo que a mí me hacían de chamo, que como yo soy Mayo de apellido, yo Ujú. por mucho tiempo Yo nunca había fui oído o el apellido mayonés. Mayo, ¿sabes? No, nunca. Yo no sé, no sabemos de dónde viene. Tenemos varias teorías, ¿sabes? Tengo un tío que dice que es judío, ¿sabes? Mi papá dice que es italiano, ¿sabes? Ahí estamos todos enredados. Sabemos que venimos de una parte en España, de Valdefuerte en Páramo, un pueblo que solo tienen 80 personas y la mitad con nuestro apellido. Entonces, imagínate tú. Pero sí que eso, pues Mayonesa te yo decían, ¿verdad? mayonesa. Y en los Estados Unidos igual, ¿sabes? Mayo, Martin Mayo. Yo era Martin Mayo, me decían mustard, me decían mostaza, me decían de todo. Y a mí eso me picaba muchísimo. No me gustaba. Entonces yo cuando me vine para Holanda, dije, ¿sabes qué? Ya yo no me presento como Martin Mayo, yo me presento como Martín Mayo. Y si alguien me quiere poner apodo, que me llame Guacamayo. Y claro, ahora es el asunto que los que no conocen la guacamaya asumen que es por guacamole, siguen asumiendo la asunción de salsa, pero está bien, ya ahora no me duele tanto, entonces ya en eso estoy feliz como el guacamayo. Pero lo que dice tu papá puede ser verdad, ¿sabes? Porque yo tengo un amigo que el apellido de su mamá es Mayo, con I latina, y es Ujú. italiano.
Sí, puede ser. Ay, claro, también, ojo, es que es un mes. Uno no sabe si eso viene del mayo o del mayo, de lo que sea, Claro, pero pero por mayo ahí terminamos. en italiano es con doble G. Sí, sí, Este sí, es es M-A-I-O. exactamente. Este es M-A-I-O. Ah, bueno, puede ser que era italiano o algo. Yo no estoy de Pero es que claro, también las pero mismas inmigraciones, o sea, los movimientos de migración dentro de Europa también cambiaron a distintos apellidos, pues fueron a parar a América. Y claro que otra sí. cosa, que muchas veces llegabas y en la aduana te cambiaban los nombres. No, justamente, claro. Y escribían otra cosa. Puede ser, puede ser. Y ojo, y es complicado. Mi papá nació en Cuba y ellos emigraron a Venezuela cuando él tenía un año. Y él cuenta, incluso pasando de un país hispanohablante a otro, cómo manejaban los dos apellidos, ¿sabes? El apellido del papá y la Bueno, como mamá. nosotros, sí. Claro, era algo confuso, porque en Venezuela, claro, si tú eres, bueno, si eres como yo, Mayo y con mamá Vera, o sea, uno es Mayo, Vera, pero en Cuba era Mayo y Vera. Y mi papá, como de segundo apellido, era Infante, terminaron enredando a la gente de la aduana en Venezuela porque decía Mayo e Infante y asumían que la E era otro nombre. Entonces, o sea, eso fue un enredo. Es verdad, las cosas y los apellidos cambian Pero te mucho voy y a con decir familias que que se mueven. ese I viene de la nobleza. Bueno, bueno. En Cuba ese es el procedimiento estándar. Yo no sé si es de nobleza o No, de sí, qué. sí, sí, porque son de tal cosa y tal cosa. O sea, tu primer apellido es así como si yo fuera Carolina de Jaimes y Brangé. Ah, bueno. Puede ser, no te sé decir. Yo Que déjame creo. Sí. contarte, yo sí lo sé porque como hice toda mi genealogía para sacar mi pasaporte por el origen sefardí, primero no encontrábamos al sefardí, o sea, y lo encontramos finalmente en 1295, ¿no? Pero los Wow. primeros, y lo encontramos por el lado de mi abuela materna, que era Centeno Vallenilla, pero Sí. ella tú ves en los archivos genealógicos, ella se llamaba Ercilia Cristina de Centeno y Vallenilla. Ah, pero ella se casó con un plebeyo que era mi abuelo Branger y perdió mi mamá, es Ercilia Branger Centeno. Mi mamá no es de ni I nada. Bueno, pues, para que veas. ¿Sí? Y lo mismo le pasó a mi papá, porque mi abuelo era descendiente de conquistadores también, porque los Jaimes vinieron con Juan de Maldonado al Táchira. Juan de Maldonado fundó San Wow. Cristóbal, imagínate. Entonces, Imagínate ellos tú. eran de Jaimes y Jaimes, porque mi abuelo era Jaimes. O sea, y cuando mi abuelo se casa con una descendiente de italiano, que era mi abuela, apellido Berti, como tu Ujú. profesor. Sí. Bueno, mi papá, y además mi papá se llama Jaime Jaimes. O sea, imagínate la Ajá. locura de mi abuelo ponerle un niño apellido Cónfiro. Jaimes, Jaime. O sea, que si a ti te bullearon por el mayo, piensa en mi papá, Jaime Jaime. Sí, sí. Imagínate Él tú. perdió el D y el I cuando mi abuelo se casó con una italiana. Pero son interesantes esas historias, ¿no? Sí, 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 qué loco, qué Sí, sí, interesante. sí. Yo no sabía. Ujú. Pero Ajá. bueno, ajá. Entonces, ok, llegaste de un año, o tu papá fue quien llegó de un año a Venezuela. Sí, mi papá llegó de Cuba, de Holguín, Cuba, un Ajá. año a Venezuela. Ellos, incluso es una historia medio loca, iban en barco con destino a España, pero mi abuela Lola, estaba embarazada en ese momento. Y el capitán le dice, no, no podemos tenerte pariendo en el viaje, entonces te vamos a dejar aquí en Venezuela, en Puerto Cabello, si bien recuerdo, y venimos y te recogemos. Bueno, los dejaron en Venezuela y puedes imaginar que nunca vinieron a recogerlos. Pero ya en ese momento, Están ya enamorados de Venezuela. mi abuelo Aldo ya estaba enamorado de Venezuela, entonces se fueron como todos los cubanos de la época a tierra de azúcar, pues de caña de azúcar, a San Felipe, Yaracuy. Y ahí pues mi papá era uno más de los cubanos de San Felipe. Qué chévere, qué bonita historia esa, ¿no? ¿Y tu Sí. papá hablaba cómo? ¿Con acento cubano o con acento venezolano? Bueno, tú ves a mi papá hoy en día y cuando lo escuchas hablar, si no fuera porque él te dijera que es cubano, no creyeras que él es cubano. Bueno, mi mamá, mi mamá insiste, es un chiste que le gusta hacer, de que ella no llegó a creer que mi papá era cubano hasta que conoció a la familia. O sea, ella creía que le estaba jodiendo, o sea, que la estaba chalequeando. Y eso, pues. Pero, ojo, mi papá tiene cuentos. Él en eso, los inmigrantes, yo pienso que todos compartimos ese ¿Cuántos aspecto de años la tiene tu historia. papá? Sí se puede saber.
Mi papá va a cumplir este año 66. Entonces, sí. Ah, bueno, pero Ellos se claro, fueron. ya estaban saliendo por la Revolución Cubana, Sí, claro. sí, sí. Estaban saliendo ya cuando empezó todo eso. Em, Pero pero por bueno, lo mi menos papá. fueron para Venezuela, ¿sabes? Porque irse para España era llegar a un país de donde la gente se estaba yendo por la posguerra todavía. Claro, no, bueno, pero, ¿sabes? Habían Mi pasado 10 bisabuelo era años desde que español, entonces recibiste. había un vínculo por ahí, ¿sabes? Con el bisabuelo Aquilino, que se fue de Valdefuente del Páramo, ese pueblecito, para Cuba. ¿Y eso queda en Entonces ellos dónde? ¿En querían, Galicia? en León, en la frontera Ah, con en Galicia, Castilla y queda León. cerca de La Bañeza. Ajá. Pero sí, iban para allá, el abuelo de mi papá, iban a regresar, ya él había fallecido, pero claro, la idea era regresar a la madre patria. Solo que terminaron en Venezuela. Bueno, eso, pero lo que te contaba es que mi papá pasó por esa etapa que creo que todos los hijos de migrantes hemos vivido, pues, de ese encuentro de culturas, el cuento que en San Felipe, incluso San Felipe, un pueblo con mucha inmigración de lados como Italia, la cantidad de italianos que había en San Felipe. Mi papá un día levanta la mano en la clase porque iban a ir a la piscina cuando él tenía 5 o 6 años, Ujú. y la mamá le mandó a preguntar si tenía que llevar traje de baño. Pero en Cuba no se le dice traje de baño, se le dice trucha. Entonces mi papá en clase el día antes levanta la mano y le pregunta al profesor, profesora, mañana tenemos que llevar la trucha a la escuela. Y tú puedes creer que el cuarto entero volteó y lo miró como gallina que mira sal, Pero que por él se supuesto. acuerda de ese cuento todavía, ¿sabes? Ese asunto de encuentro de culturas es algo bien difícil y es parte de la motivación por este proyecto entero de las traducciones. Entonces, Claro, sí. por supuesto. Además que deberías hacer una canción de las frutas, ¿cómo se llaman las frutas en Venezuela? Te No es mala animo, idea. te Sí. animo. O yo te lo escribo y tú le pones música. Oye, ahí está bien, una tremenda Ay, colaboración. ay. Bueno, ya vamos por el Cambur Pintón. Esa es una canción que sacamos con la banda Guareques hace unos años y es un homenaje al cuatro, pero también a nuestra nomenclatura de frutas en Venezuela, pues. Sí, claro, por Ujú. supuesto. Pero qué lindo eso. O sea, de verdad que me conmueve mucho que quieras mantener tus raíces venezolanas, ¿sabes? Sí. Y que las Bueno, hayas es que mantenido, bueno, y tengo que darle las gracias a tu papá y a tu mamá de que hayas mantenido esas raíces, ¿sabes? Porque es muy fácil perderlas, sobre todo cuando emigras tan joven, porque sí. quieres pertenecer, si no quieres ser el distinto, y siempre cuando uno es inmigrante es distinto de alguna manera, ¿no? Absolutamente. Oh, y es parte de la razón que yo no se lo falto a nadie cuando ves a inmigrantes luchando con eso, ¿sabes? La cantidad de familia, la cantidad de amigos nacidos en Venezuela o de padres venezolanos criados en los Estados Unidos que perdieron sus raíces. Y puedo entender por qué, ¿sabes? Es que es difícil estar en esa situación. Yo, claro, todos pasamos por esa crisis de dónde eres, que vives entre dos mundos. Yo cuando llegué al conservatorio yo hablaba de la patria invisible, ¿sabes? Esta relación con el folclore venezolano que, por ejemplo, yo nunca he ido a los llanos, ¿sabes? Yo nunca he estado en el Alto Apure, ni en el Bajo Apure, ni en Guárico, ni en ningún lado. Ah, pues te... Pero sí, ojo, de querer ir, uno lo siente aquí. Pero incluso uno andaba en el sur de la Florida, un viaje de noche con la familia, y claro, yo era el que me apoderaba de la música porque yo soy insoportable con eso. Entonces poniendo la música en el carro y poniendo puras tonadas. Y uno escuchaba las tonadas de Simón. Ujú. Esa, yo vi de una garzamora dándole combate a un río, así es como se enamora tu corazón Corazón con el con el mío. mío. Sí, Yo escuchaba eso y yo veía los Everglades allá, la llanura americana y me sentía ahí, ¿sabes? Mi interacción con Venezuela era así, era, digamos, por proxy, por recuerdos asemejados entre lo uno y lo otro, pero se sentía real, ¿sabes? Y tuve la suerte de que cuando uno tiene esa crisis de identidad, por lo menos yo me anclé en Venezuela y en lo hermoso que tenemos de folclore, en parte por mis padres, pero también en parte por, ¿sabes? Queriendo encontrar esa identidad yo mismo. claro. Y cuando ahorita vamos a hacer una nueva pausa, pero al regreso te voy a contar una historia que me contó a mí una alumna que yo tuve en mi curso de escritura creativa de lo que le pasó después de un huracán.
Cónchale. porque es una historia muy linda, pero también habla de justamente esa necesidad de pertenecer y de llevarte en tu maletica o en tu bicicleta, donde estés ahora Sí. moviéndote, esa venezolanidad. Ya venimos Mm. con Martín Francisco Mayo. Continuamos, queridos amigos de Auténtica Radio. Nuestro protagonista de esta noche es el músico Martín Francisco Mayo, @guaca.mayo en Instagram, no dejen de seguirlo. Y esta música que estamos escuchando en el fondo es una de sus composiciones que se llama Boca Arriba. Vamos a Así es. dejarla así para mientras conversamos Ok, pero vamos a seguir hablando de ti. Ujú. Salimos del high school en Miami Sí. y decides, bueno, que te vas para Holanda, que te vas a estudiar en La Haya, que vas a estudiar composición. Y me estabas contando, bueno, cómo era ese proceso de admisión que tenías que mandar varias obras, te aceptan, ok, tú tienes un grado en composición musical, es así se llama. Sí, bueno, tengo 2 grados en composición musical, pero sí, justamente, yo tengo un bachelor y una maestría en eso, todas en el Conservatorio de La Haya, el Conservatorio Real. Yo allá estudié con, ojo, el Königlich Conservatorium, como lo llamamos acá. El conservatorio es especial porque tienes la oportunidad no solo de trabajar con un profesor privado, que es lo que se acostumbra en muchas instituciones, sino que tú estudias con 2 profesores. Y yo, bueno, tuve la ventaja de que estaba con el gran Peter Adrians, un compositor impresionante, muy experimental y muy interesante. Y también con gente como Martijn Padding, Mike Nas, que fueron cambiando a través de los años, y varios profesores invitados, gente como Silvia Borselli, incluso con el compositor mexicano Hugo Morales Murguía. Tremendo, tremendo músicos todos. Ujú. Qué suerte, pero yo te ofrecí un cuento antes de ir a la pausa, Es cierto, es cierto. de una alumna mía del curso de escritura creativa, que un día yo les mandé una tarea y yo les mandaba generalmente temas que la sacudieran, ¿sabes? O sea, habla de un juguete de la infancia, porque para escribir necesitas emoción. Entonces les dije, bueno, escriban lo que quieran sobre Venezuela, pero tiene que estar Venezuela en el escrito. Y ella escribe sobre un huracán, uno de los últimos huracanes en Miami que destruyó buena parte de toda del sur del estado, que cuando termina el huracán, que ella sale de su casa a ver los daños, ella me cuenta que tenía en la entrada, en el jardín, un árbol gigantesco, que era una belleza, y que ella adoraba ese árbol. Y de repente ve que el árbol está caído. Dice, "Ay, se cayó el árbol". Y cuando se acerca, ve que todas las raíces son superficiales. O sea, el árbol se cayó porque el viento fue tan fuerte, pero es que el árbol no tenía sustento a la tierra. Era, eran eso, raíces como rastreras. No había nada para abajo. Y entonces que cuando ella vio eso, ella se dio cuenta, ya voy a llorar, que ella era como el árbol, que sus raíces no estaban ahí. Santo. Wow, sí, es Wow. que es así. Yo Bueno, pienso ahí lloramos que todas, o sea, me aquello lo imagino. fue la lloradera, o sea, porque es eso, o sea, sí, tú puedes hacer vida en otro lado, pero tus raíces las dejas. Yo me acuerdo aquella canción famosa de Luis Aguilé, cuando Sí. salí de Cuba, que Ujú. dice, cuando salí de Cuba dejé enterrado mi corazón. Es así. Oh, y yo pienso que es una experiencia por cual hemos pasado mucho. Yo soy optimista y yo siempre creo que hay cosas que donde estemos en el camino de la vida, vamos recogiendo y que se vuelven partes de nosotros, ¿sabes? Tendré cosas holandesas que no sé cuáles será lo de la bicicleta, pero ya uno las tiene. Pero sin duda pienso, o sea, y entiendo ese sentimiento. Yo sé cómo, cómo es irse de un sitio y no sentirse que estás en el sitio que tú conoces y recuerdas y eh, el sitio tuyo, ¿me explico? Claro que yo estoy aquí Sí. temporalmente
y es una nostalgia que no te puedo contar. Absolutamente, Ujú. absolutamente. Y bueno, Venezuela, como buen venezolano, yo me chupo el colmillo con el país que tenemos. Y yo creo que no hace falta decir lo hermoso que es. Y el hecho de que todos salimos y todos lo extrañamos de algún modo u otro, ¿sabes? Capaz no como está ahorita, pero como estaba hace 20 años, pero hay esa nostalgia, esa añoranza al pasado. Mira, el país tiene que mejorar en todo sentido y no es volver al pasado, es tener, Sí, o sea, un presente distinto a lo que tuvimos, porque aquellos polvos trajeron estos lodos, o sea, que ujú, para atrás ni para agarrar impulso, digo, totalmente de digo acuerdo. Y yo. eso es parte de la misión del proyecto, ¿sabes? Yo, en lo que he hecho de las canciones traducidas, más de una vez ha habido gente comentando, bueno, sí, pero no sé por qué traducir al inglés. O sea, esto para mí no tiene sentido, que ellos aprendan español, etcétera, etcétera. Y puedo entender ese sentimiento clarito, pero eso de presentar lo que nosotros tenemos y hacerlo un poquitico más accesible a alguien que no lo conozca, ¿sabes? No, claro, Es como nace y crecen las y cosas. además que Yo mucha pienso gente que no va a tenemos... aprender español para entender una canción, olvídate, bájate de ese coco. Bueno, sí. Exceptuando eso, ¿sabes? También es eso, Pero es que ¿sabes? además La música, puedes grabar dos versiones, la versión original y la versión traducida. es cierto, es cierto. Eso es una solución que es salomónica. Ujú. Y lo que uno hace nunca es para reemplazar lo original, porque el original siempre está ahí. Y uno, Claro. cuando yo canto La Negra del Tamunangue, la idea no es, no es mejorársela a Maracaibo 15, ¿sabes? Tulio Medina. La idea es que si alguien, ¿sabes? Di que eres un americano que no conoces nada de Venezuela, pero estás en Instagram un día viendo cosas navideñas y te sale La Negra del Tamunán y entiendes la letra. De repente se abre la puerta a la curiosidad, ¿sabes? Esa persona ahora puede indagar y puede aprender. Y también está el venezolano que estábamos hablando antes, del muchacho que se fue a la edad que tuve yo, o sea, un chamo que solo habla inglés. Pero que cónchale, quiere conversar con la abuela, quiere tener algo en común y ve la gaita traducida y por fin la entiende y la puede cantar o de la cantidad de venezolanos que tienen parejas en el extranjero, pues que no son venezolanos y que pueden compartir eso. Tal Yo cual. pienso, la música que tenemos es tan hermosa que tenemos que hacer todo lo que podemos como venezolanos músicos en el extranjero para presentárselas a audiencias nuevas y de enseñarle al mundo lo más hermoso que tenemos, algo que puede ser que por las noticias no tengan acceso a eso, o por, ¿sabes? Por lo que sea. Demostrar lo más hermoso que tenemos que compartir, que es el folclore nuestro, y Así nuestra es. cultura, y nuestra Bueno, y en alegría. eso el sistema ha ayudado muchísimo, porque fíjate que siempre que se presentan fuera, siempre tocan algo venezolano, que es una cosa muy hermosa. Pero cuéntame de Guareque. Bueno, Guareque es en parte de un proyecto, una banda que llevo a Ay, cabo aquí en tengo que Holanda. decir que Guareque se escribe con W y con K. Así mismo, se Ah, escribe raro. La intención era hacerlo más accesible para audiencias holandesas, claro, por pero supuesto. yo, sí, y va a hacerlo más distinto. Pero el nombre viene sin duda de la canción que canta Gualberto Ibarreto, escrita por Luis Mariano Rivera, si bien recuerdo, El Guareque. Cuando la lluvia comienza, yo voy reque, rueque, rueque, por eso es que a mí me llaman y me llaman el Guareque, del sapito No nuestro me la sé. que Esa no me la ¿no sé. te la sabes? Ah, es No. buenísima, es buenísima. A Bueno, ver. habla del sapito ese que todos caraqueños conocemos, ¿sabes? Y viene de esa palabra del idioma chaima, del idioma del pueblo cumanagoto, guareque, que es la palabra para rana en su idioma. Ah, sí, Y sí, sí, sí. Guareque. Ah, de ahí es donde viene, ahí es donde Yo te viene, voy a así decir mismo. que los sapitos, yo adoro dormir con los sapitos, o sea, yo digo, Dios mío, pero qué gloria este sonido. Y las guacharacas en las mañanas las adoro. Aquí también, yo también. Hace Y guacharaca justamente por también, eso. con guacharaca, con W y con K, guacharaca. Uf, eso es una idea para otro grupo, puede ser. Pero bueno, pues nuestra misión sin duda es de crear el nuevo folclore sin fronteras, una música que trae lo más hermoso de nuestras raíces y nuestras tradiciones, que como yo soy compositor, o sea, son principalmente venezolanas, caribeñas, em, y abrirlas y modernizarlas a nuestras experiencias vividas, tomando el folclore como un concepto, o sea, el folclore siendo una música que nace de un ambiente, de una comunidad y una especie de ritual con cual esa comunidad interactúa con ese ambiente. Yo ahorita estoy en Holanda y estoy con contemporáneos holandeses que vienen de todos lados, pero tenemos cosas en común. Todos hacemos el café en la mañana.
y comenzamos el día con ese pequeño ritual. Todos hemos andado después de una fiesta a las 3 de la mañana, un poquitico curdos, como dirían las malas lenguas, montado en la bici, camino a casa, y la ciudad está vacía y hay una neblina y es la oportunidad donde tú puedes compartir cualquier pena, cualquier peso que lleves tú en tu alma con la ciudad y con tu bici. Como el llanero compartía con su vaca, ordeñándola. O sea, le contaba lo que fuera porque la vaca te iba a escuchar y no te iba a juzgar y no se lo iba a contar a más nadie. Ujú. Entonces, Guareques tiene un sangueo, ¿sabes? Un sangueo estilo esos del día de San Juan, dedicado al ritual de hacerse el café en la mañana y de cómo el café te levanta y te da la energía para comenzar el día. Y tenemos una tonada Café inspirada. mañanero, café mañanero. Café mañanero, así mismo, café mañanero. Es un sangueo dedicado a ese evento de tomarse café. Café, café mañanero, yo te canto este cantar para que este día a ella pueda comenzar lleno de alegría, varón. Eso es todo lo que ruego. Eso, el café mañanero, pero también tenemos la madrugatonada, hablando de esa experiencia con la bicicleta de contarle lo que sea que llevas en el alma. Bicicleta, bicicleta, mi queja bicicletica, que me acompaña en mis penas, llévame hacia la orilla. Ay, para hablar con la marea, bicicleta. Cosas así. Eso es Y una es tonada tal cual. una tonada tal cual. Y eso, estamos innovando sobre nuestras raíces y nuestras tradiciones y haciéndolo algo que todos, no importa dónde estés, puedas identificar con ese aspecto. Un folclore vivo, pero sin duda centrado en lo nuestro. Y Guareques también está en Instagram. Claro que sí. Ahí ¿Cuál lo puedes es el encontrar Instagram de Guareque? Porque es yo los he visto en Spotify. así mismo, es arroba guareques official. Yo se lo puedo mandar por escrito para que lo pongas a todos porque yo sé que es un poco confuso el Ok. nombre, cómo se escribe. Guareques Official, Official con doble F. Con doble F, a lo gringo, así mismo. Nos acabó el tiempo, mi corazón. Desgraciadamente, fíjate tú que hablamos una hora y tú decías, ¿y qué vamos a hablar en una hora? Yo te dije, nos va a faltar el tiempo. Gracias Para que veas. a Gracias a ti, ti. Carolina. Lo he disfrutado Yo muchísimo. también te deseo muchísimo éxito y seguiremos pendientes y volveremos a conversar muy pronto. Eso espero. Ahí nos vemos. Y nos despedimos con una composición de Martín Cambur Pintón. Hasta la próxima.